Qué bendición nos da el Señor de estar aquí esta mañana. Dice gracias al Señor por eso, hermanos. La entrada triunfal del Señor. Y gracias a esta semana, gracias a este tiempo, es que nosotros tenemos redención, tenemos vida eterna comprada por nuestro Señor Jesucristo. Entonces es un motivo de dar gracias al Señor esta mañana que el Señor nos concede estar aquí. Oramos al Señor para dar inicio en esta hora. Padre, yo te alabo, te bendigo. Te doy muchas gracias, Señor, porque podemos estar aquí en este día, aquí en tu casa, para adorarte. Recibe gloria y honra en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, que todo lo que hagamos o digamos, la gloria siempre sea para ti. Bendice tu pueblo, bendice tus hijos, mis hermanos que ya estamos aquí en esta mañana, los hermanos que vienen en camino, tráeles con bien también. Permite que todos podamos estar aquí para adorar tu nombre. Guárdales, Señor, y mis hermanos que nos verán en la transmisión, también sé con ellos. Ayúdales y bendice la iglesia en esta hora, Señor. En cualquier lugar en donde se reúnan personas para adorar tu nombre, tú vengas a ser en medio nuestro. Bendice los niños, los jóvenes, cada área, Señor. Todo lo que se va a hacer este día, lo hacemos para adorarte a ti. En el nombre de Cristo te damos muchas gracias, mi Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Pues pueden pasar a sus áreas de clase los niños, los jóvenes en esta mañana, y vamos a conjuntar la clase de los adultos aquí nosotros en este día. Ocupen sus lugares, mis hermanos, en esta hora. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias a Dios por esta mañana que el Señor nos concede de estar aquí. Es un privilegio, amén, que el Señor nos da de estar en su casa en esta hermosa mañana. Gracias a Dios. Hoy día 13 del mes de abril. Gracias a Dios. Tenemos una lección que, hablando todavía en los profetas menores, esta lección se llama, para hoy, la lección número 7 para hoy día 13 de abril, dice: Dios promete bendiciones. Así se llama nuestra lección en esta mañana. Dios promete bendiciones, y la verdad central dice: bendiciones asombrosas le esperan al pueblo de Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Y el versículo clave está en el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 9. Dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Aleluya. Gracias al Señor. Qué bendición nos concede nuestro Dios de estar aquí. Bendiciones. Dios promete bendiciones. ¿Cuántos han recibido bendiciones de Dios, hermano? Piensen en 10 bendiciones que ha recibido este día. ¿Alguien quiere decir una? La vida, despertarnos, respirar. Hermano Ramiro, ¿no le escucho? Caminar, es una bendición. Estar en la casa de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Salud, nuestros hijos, la vida misma, poder comer. Todos los días comemos. Hay gente que está siendo alimentada en este momento por una sonda. Nosotros tenemos la bendición, podemos ver, podemos caminar, podemos oír. Oiga, qué bendición tan grande nos da el Señor, ¿verdad? Somos muy bendecidos. Cuando hablamos en la palabra del Señor que Dios promete bendiciones, gloria a Dios por las bendiciones, pero qué importante es pensar la bendición que tienes hoy. A veces estamos pensando, queremos las bendiciones del futuro, pero no das gracias por lo que tienes hoy. Un techo, una cama donde pudiste dormir, una almohada, una colcha que te tapó, o una sábana, ¿verdad? O al calor, pues yo no sé dónde nos vean, ¿verdad? A lo mejor es colcha ahorita, pero aquí sí con el aire acondicionado así hasta nos tapamos, ¿verdad? Pero qué importante es dar gracias al Señor. Antes de cualquier otra cosa, pensemos las bendiciones que ya hemos recibido de Dios hoy. No solamente las que vienen en el futuro, sino la bendición que tenemos en Cristo hoy. Qué maravilloso es, ¿verdad? Y como si tenemos tiempo de enumerar las cosas que hemos recibido, pues ¿cuándo acabamos? Hay gente que tiene insomnio, ¿verdad? Y dice, le decían antes, ponte a contar borreguitos, mejor póngase a contar bendiciones. En la noche, en vez de estar una borrega, dos borregas, no,
Gracias, Señor, por esto, gracias por esto. Y así, mira, te duermes con paz y con tranquilidad porque estás recordando cuán grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros, amén. Nos da la oportunidad de trabajar, de traer un plato a la mesa, de pagar nuestros compromisos que tenemos de cualquier índole. Dios es bueno y su misericordia es para siempre, aleluya. Yo creo que somos gente tan bendecida, tenemos que reconocer eso en la misericordia del Señor, cuán grandes cosas nos ha hecho el Señor, ¿verdad? A veces estamos pensando, queremos aquello, queremos esto, pero no agradeces por lo que tienes. Quiero un mejor carro, esta carcacha vieja que tengo, ¿verdad? Pero gracias a Dios porque hay gente que no tiene ni eso, que tiene que andar en camión en la ciudad o en bicicleta o en algo. Gracias a Dios, mientras no aprendamos a ser contentos con lo que tenemos, ¿cómo te va a bendecir el Señor con más? Esta casa, gracias a Dios porque tienes un techo. Hay gente indigente, hay gente que no tiene un lugar en donde estar. Gracias a Dios por lo que tienes. Aprendamos a ser agradecidos. Pero qué linda es la palabra del Señor que nos habla acerca de bendiciones que el Señor ha prometido a nuestra vida. Dios promete bendiciones en estos temas que estamos tratando, ¿verdad? En estas últimas lecciones que hablamos sobre los profetas menores. Estamos hablando de los profetas menores. En este día vamos a hablar del profeta Oseas. La lección viene Sofonías, Ageo, vienen otros libros, pero vamos a tratar de completar Oseas por lo menos. Hoy es un programa especial, tenemos un predicador invitado y está también las participaciones que tenemos que hacer. Entonces recortamos un poco nuestra lección, pero reconocer la fidelidad del Señor, ¿verdad? Estos profetas menores ministraron en diferentes periodos de tiempo, durante diferentes formas, ¿verdad? Pero cada uno refirió promesas maravillosas del Señor en cuanto a la fidelidad de Dios, pero también si ellos permanecían fieles. Si ellos permanecían fieles, entonces la bendición del Señor vendría a su vida. Cuando leemos la palabra del Señor, a veces nos apropiamos, ¿verdad? De alguna manera de promesas que no son para nosotros, ¿verdad? Están para otro grupo de personas, para otro momento, en diferente lugar. Pero esto que vamos a hablar este día sí son promesas para todos. Hay promesas específicamente que se le dieron al pueblo de Israel para un momento específico. Esto que vamos a hablar es para todo cristiano, para todos los hijos de Dios. Esto es lo que el Señor quiere decirnos a nuestra vida. Vamos al libro de Oseas, capítulo 14, ahí en la palabra del Señor, de los profetas menores. Daniel, Oseas capítulo 14, versículos del 1 al 3. ¿Lo tenemos? Oseas 14 del 1 al 3 dice: vuelve, oh Israel, ¿lo tenemos ahí? A Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová. Y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Aleluya, qué hermosa la palabra del Señor, ¿verdad? El Señor prometió bendecir a su pueblo, a pesar de que en este pasaje no da mucha fecha en cuanto a en qué momento se escribe esto, pero como habla aquí, ¿verdad? En el versículo 14, porque por tu pecado has caído. Ya habían sido cautivos, ya los asirios los habían cautivado, y eso fue más o menos en el 722 antes de Cristo, y las últimas palabras del profeta al pueblo, ya llevado al cautiverio, dice la palabra del Señor que fue una esperanza, les ofrece esperanza. Aunque había un juicio actual en marcha, ya ellos estaban siendo cautivos por los asirios, pero había una esperanza.
Esta esperanza era que Dios restauraría a su descendencia solamente si y solamente si regresaban a Él, si se volvían a Él. Solamente era lo que el Señor estaba pidiendo: si se vuelven a mí. Los profetas hablaron, les predicaron, les dijeron: arrepiéntanse, vuélvanse, y ellos seguían en la misma dirección hasta que están en este punto ya cautivos. Y aún en la cautividad en donde ellos estaban, dice la palabra del Señor que el Señor le dice: si se regresan a mí, la bendición de Dios va a venir a ustedes. Yo los voy a ayudar. Regresen, vuelvan a mí. Aún ya cuando estaban siendo cautivos como esclavos. A esta gente, cómo es tremendo, pero les digo, a veces lo pensamos en ellos a la distancia, el pueblo de Dios, pero cuántas veces la gente es así, ¿verdad? Somos así, de que el Señor nos ofrece misericordia y después, y seguimos en lo mismo, y seguimos en la misma situación, y el Señor te dice: aquí estoy, vuélvete a mí. No, ¿verdad? Entonces, qué triste es. El Señor les dice: la bendición mía. Este punto se llama sanidad y descanso. ¿Quién no quisiera eso en su vida? Sanidad, descanso, es lo que te ofrece el Señor. Es lo que nos ofrece el Señor, y la gente no. Dice la palabra del Señor: ya todos los profetas habían predicado. Aún en ese momento mismo, cuando ya fueron tomados cautivos, ellos ya habían sido esclavos 400 años por Egipto. Ahora estaban libres, y ahora por su rebeldía una vez más son tomados cautivos, ahora por los asirios. El reino ya se había dividido, ya les había dicho, unos fueron cautivos por Babilonia y otros por los asirios. Este pueblo al que predica Oseas fueron cautivados por los asirios. Y aún en esa situación le dice el Señor: si se vuelven a mí, yo voy a estar con ustedes. Qué tremendo es, ¿verdad? Oseas, en estos versículos que estamos leyendo aquí, cuando dice el Señor, estamos aquí en Oseas 14:1, vuelve, oh Israel, les dice el Señor. Vuelve a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. La misericordia del Señor siempre estuvo ahí para ellos, pero ellos fueron duros, ¿verdad? Oseas sugiere pautas de cómo debían acercarse a Él. Cómo es que tenían que hacerlo. En lugar de ofrecer sacrificios, que era lo común en aquel tiempo, ¿verdad? Ofrecer sacrificios al Señor, les dice en el versículo 2: lleven con ustedes palabras de súplica, pidan misericordia ante eso que está pasando, ¿verdad? El Señor le dice al pueblo: presenten esas palabras, confiesen lo que han hecho, esa situación, ¿verdad? Y les insta una vez más, y después les dice: y volved a Jehová. Vayan con palabras de súplica delante del Señor y vuélvanse al Señor, dice el Señor, ¿verdad? Esto era un pasaje muy conocido, porque constantemente los profetas estaban diciendo: vuélvanse al Señor, vuélvanse al Señor. Mire lo que dice aquí mismo en el Oseas capítulo 3. Aquí estamos, vamos a leer algunos pasajes de los profetas menores para decirles que esto era algo común lo que el Señor les decía. Oseas 3, 4 y 5. Porque muchos días, ¿lo está ahí, verdad? Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin ley, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatuas, sin efod, sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Van a estar así, pero aquí estoy, dice el Señor, ¿verdad? En el capítulo 6, versículo 1, venid, volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Vengan, dice la palabra del Señor. Qué hermosa es la palabra del Señor. El capítulo 7, versículo 10. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, dice la palabra, y no se volvieron. Qué triste, ¿verdad? Entonces en el versículo 10. Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron. Con todo eso, aún a pesar de la bendición de Dios, aún a pesar de que Dios estaba llamándoles, era un pueblo soberbio. Era un pueblo que el Señor ofrecía misericordia y ellos decían: no,
No, dice la palabra, y no se volvieron a Jehová. Avanzamos al siguiente libro, ahí está despuesito de Oseas, Joel, sin perder acá donde estamos en Oseas 14. Joel capítulo 2, el versículo número 13. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es, clemente, tardo para la ira, grande en misericordia, y se duele del castigo. Qué tremenda es la palabra del Señor. El Señor les dice, vengan, rasguen su corazón, rasguen sus vestidos, vengan a mí, dice la palabra del Señor. Allá adelantito, Amós, capítulo 4, versículo 6. Os dice, en el 4:6 dice, los hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová, ni aún en esa situación. Versículo 8, venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volviste a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano, con oruga, la langosta devoró todos vuestros huertos, vuestras viñas, vuestros higuerales, vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Qué tremenda es la palabra del Señor, hermanos. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, y fuisteis como tizón escapando del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Vez tras vez, la palabra del Señor hablando, y la gente no se volvía al Señor. Ahí podemos seguirnos todos los profetas menores, Ageo, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo. Ageo capítulo 2, versículo 17. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Siempre estaba el Señor en esa situación. Zacarías capítulo 1, versículo número 3. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vez tras vez. Malaquías capítulo 3, versículo número 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Estamos muy bien, yo no le hago mal a nadie. ¿En qué? ¿De qué quieres que me arrepienta, Señor? Si yo soy una buena persona. Vez tras vez, hermanos, vez tras vez encontramos en la palabra del Señor este amor. A la semana pasada hablábamos de ese amor insistente del Señor, ese amor tenaz, se llamaba la lección. Y lo vemos en cada versículo de la palabra del Señor, cómo brinca a nuestra vida ese amor tan grande del Señor hacia el pueblo y la misericordia que tiene. Vez tras vez está llamándonos, vengan, acérquense. Nosotros somos los que fallamos y Él es el que ofrece el perdón y la manera de reconciliarnos con Él. El pueblo debía pedir perdón al Señor, por eso acá en el pasaje que estamos en Oseas capítulo 14 les dice, ¿verdad? Llevad con vosotros palabras de súplica y vuélvanse a Jehová. Vuélvanse, les dice el profeta. Ya están cautivos otra vez por los asirios ahora. Vuélvanse al Señor. Vuélvanse. Y dice la palabra del Señor que les dice, quita toda, y díganle al Señor, hasta les dice cómo oren, ¿verdad? No, les dice, no presenten sacrificio en este momento, confiésale tu pecado, vuélvete al Señor y dile, quita toda iniquidad, quita la iniquidad que hay en mí, ¿verdad? El pueblo debía pedir perdón al Señor como tenemos que hacerlo nosotros, como con humildad,
pero confiados que hay un Dios de misericordia que se extiende a nuestra vida, basándonos en esas promesas del pacto que el Señor le dijo ahí en Éxodo 34:7, que Él perdona la iniquidad y la rebelión del pueblo. Él lo hace en misericordia. Ahí está su amor siempre mostrándose a nuestra vida. El pueblo debía comprometerse nuevamente a adorar a Dios, ¿verdad? Le dice en este pasaje que estamos leyendo, el versículo 2, quita toda iniquidad, acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Que Dios nos ayude, hermanos, a buscar de su presencia cada día. Aleluya. Y dice, no nos librará el asirio. No montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. El pueblo debía comprometerse. Yo les dije ahorita, la bendición de Dios estaba sí, solo sí. Ellos regresaban al Señor. Cuando ellos vinieran al Señor y le confesaran su pecado, confesaran lo que estaba pasando en sus vidas y vinieran delante del Señor, eso significaba adorar únicamente a Dios. Al ellos ser cautivos por los asirios, ya estaban contaminados con toda la idolatría y ese pecado que siempre los persiguió, que era la rebeldía. Fueron un pueblo rebelde. Dice la palabra del Señor, y ellos debían reconocer que ninguna nación ni ningún ídolo podía salvarlos. Nadie podía salvarlos. Tenían que llegar hasta ese reconocimiento, ¿verdad? Muchas veces el pueblo de Israel había recurrido a Siria en busca de ayuda, teniendo a Dios con ellos, y andaban buscando ayuda en otro lado. Y habían acumulado todo, caballos de guerra, ¿verdad? Quizá traían equipo, yo no sé, de allá de Egipto cuando fueron cautivos, pero el Señor les da un mandato, ¿verdad? De buscarle solamente a Él. Y ellos, con todo eso que tenían, a pesar de tener al Dios tan grande con ellos y a favor de ellos, buscaban ayuda en los ídolos, a pesar de que el profeta les había advertido muchas veces que no lo hicieran, como en el capítulo 13, versículo 2, ahora añadieron a su pecado y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen los becerros. Oiga, hermano, el pueblo de Dios en esa situación, qué terrible, ¿verdad? El profeta se los había advertido y ellos estaban ahí. Por eso es que estaban en esta condición de cautiverio una vez más. Ellos estaban rompiendo, les dijo el profeta, tienen que romper toda lealtad hacia esos ídolos y dedicarse únicamente a Dios para poder experimentar esa restauración que iba a venir en el futuro. La única manera como ellos podían ser restaurados, su descendencia, era si, solo si ellos volvían al Señor, si ellos regresaban a la misericordia del Señor. Y ellos, pues iba a haber una respuesta. Lo que ellos esperaban, lo que les habla el profeta, es que le dice, la confianza que ellos tenían está en el versículo 3, dice, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. El Señor en su misericordia nos dice la palabra, ¿verdad? Que Él es el protector de los huérfanos. Dice en el libro de Éxodo 22, del 22 al 24, de modo que si Israel se arrepentía, si permanecía fiel al Señor, entonces podría encontrar descanso a todas esas cosas. Es lo que nos dice el Señor. Hay refugio para tu vida en esta mañana. Hay una paz, un amor inquebrantable, que en estos días vamos a estar viendo la misericordia, el amor del Señor. Cuánto nos ama el Señor, cuánto nos ama. El día de hoy, ¿verdad? Vemos en la historia como el Señor al entrar a Jerusalén, dice, lloró al sentir compasión por esa nación que se había perdido, que se había apartado a pesar del amor del Señor, alejándose. Dios nos manda a volvernos a Él. Dios nos manda a acercarnos a Él y a seguir pidiendo misericordia. Si te acercas a Él, puedes escuchar muchas veces del amor del Señor. Pero qué triste es que ya no nos constriñe ese amor, ¿verdad?
que ya lo toman así. Tenemos que aprender a recordar el gran sacrificio del Señor y que su amor es para ti y para mí hoy en esta mañana, que esa misericordia sigue estando accesible a ti, que esos brazos siguen estando abiertos hacia ti y que ese amor y esa oportunidad está a tu disposición en esta mañana. Gloria a Dios, que Dios sea con nosotros en esta hora. Avanzamos ahí en el libro de Oseas, capítulo 14, los versículos 4 al 9, dice la palabra: yo sanaré su rebelión, los amaré, fíjese, de pura gracia, le dice el Señor, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré yo con los ídolos? Yo lo oiré y miraré y seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Aleluya. Oseas no solamente aconsejó al pueblo de cómo debían orar, también les dijo la respuesta que podían esperar. Pueden esperar esta respuesta de mí, les dice de Dios, les dice el profeta Oseas, ¿verdad? Dios responde y este texto empieza a avanzar donde le dice que Dios va a sanar del pecado con el que históricamente ellos lucharon, que fue la rebelión, esa falta de fe, esa falta de confianza. Yo creo que muchas veces cuando es algo que adolecemos todos, ¿verdad? Todos carecemos de eso y fallamos muchas veces de eso. Cuando viene la prueba, el pueblo de Israel buscaba ayuda, que me ayuden los asirios, que me ayuden estos, vamos a hacernos un ídolo, lo besamos ahí, lo que quiera que le hagamos, ¿verdad? Vamos, porque no confiaban en Dios. Falta de fe, rebeldes ante la misericordia del Señor. Y él no, dice la palabra del Señor, cuando se volvieran a él, no les iba a echar en cara su pecado, porque dice la palabra: yo los amo de pura gracia. Qué maravilloso es el amor del Señor. ¿Qué hice yo para merecer su amor? Pues nada. ¿Qué puedo hacer yo? Es gracia solamente. Gracia es un favor inmerecido, es un regalo que te están dando. Eso es gracia. De pura gracia te ama el Señor. No porque seamos buenos, no porque hagamos las cosas bien, porque seamos perfectos o porque ya no pequemos. Es su misericordia la que está todos los días con nosotros. Dice: porque mi ira se apartó de ellos. Es solamente su amor lo que nos tiene aquí, ¿verdad? Entonces Dios nos ayude al reconocer ese amor, al reconocer su misericordia. Dios en estos pasajes, cada uno de ellos donde les habla el Señor, dice en el versículo 4: yo voy a sanar tu rebelión, te voy a amar de pura gracia, porque mi ira se apartó de ustedes. Y empieza a decirle una serie de cosas. Voy a ser como el rocío, que te va a hacer florecer. Vas a extender tus raíces como el Líbano. Y les empieza a decir: vas a extender tus ramas, será tu gloria como la del olivo. Oiga, hermano, una vez más Dios está, el autor del expositor usa una palabra y dice: humillándose para alcanzar a su pueblo, y les implora que regresen. Qué triste, qué tremendo, ¿verdad? Que tengamos necesidad de esto, de el Señor haciendo todo por nosotros, aún en su misericordia, sigue extendiendo su mano con nosotros. Poder reconocer esta generosa oferta que te hace el Señor en esta mañana, de decirle: Señor, te acepto en mi vida. El Señor, que el dueño de todo para con nosotros, dice la palabra, se humilla una vez más. La Biblia nos habla de la cruz como una muerte humillante.
Quien iba a la cruz eran pues los más malos de todos los malos, ¿verdad? Como hablar ahorita de la silla eléctrica. ¿Quién va a la silla eléctrica? Pues el que hizo lo peor. El que hizo lo peor no está en una cárcel normal. Aquellos que están en ese pabellón, o como les llaman, un pasillo, ¿verdad? De la muerte que le llaman, rumbo a una condenación letal, ¿verdad? Que es muerte. Esa es lo peor. La cruz era lo mismo, no era una cárcel común. Quien iba a ser crucificado era porque era el más vil. Y el Señor, esa es la palabra, que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Y aún sigue llamándote, sigue humillándose, diciéndote: ven a mí, aquí estoy. Así como lo hizo con el pueblo del Señor: vuélvanse, vengan, aquí los espero. Con amor eterno te he amado, te prolongué mi misericordia, y ahí está su amor insistente a tu vida. Que Dios nos ayude en esta mañana a escuchar esa voz del Señor y ese llamado que Él hace a nuestra vida de buscarle, porque en Él vamos a encontrar esa protección, esa sanidad que el Señor tiene para tu vida. Qué misericordia tan grande tiene el Señor para nosotros. Amén. Pues mis hermanos, nos ponemos de pie en esta hora. Aleluya, bendito el Señor para siempre. Hay un pasaje en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 24, lo sabemos, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ¿qué cosa? Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Hoy la misericordia del Señor es para ti. Hoy el Señor muestra tu amor. Escucha la voz del Señor, escucha el corazón de Dios en este día y muévete a recibirle en tu corazón. Aleluya, que Dios siga tocando nuestras vidas y podamos experimentar la bendición y la presencia de Dios en esta vida como en la venidera. Aleluya, Dios compre salvación para tu vida. Esa salvación ya está dispuesta para ti. Está preparado, está pagado el precio. Ya no tenemos que hacer nada más que aceptar su gracia, su misericordia en nuestras vidas. Oramos. Padre, yo te alabo, te bendigo en esta hora. Agradecidos contigo por tu fidelidad, por tu amor, Señor, porque estás con nosotros en este día. Recibe gloria, Señor, en el nombre de Cristo, en medio de tu pueblo, en medio de tus hijos, Señor. Tu gracia y tu misericordia venga a ser en medio nuestro. Ayúdanos, Señor. Nos encomendamos en tus benditas manos. Esta palabra yo la he hablado con mi corazón, sabiendo, Señor, que tú nos amas. Grande es tu amor, grande es tu fidelidad a nuestras vidas. Grande es el precio que has pagado por nosotros, y no tenemos una cosa menor que hacer que decirte gracias por tu amor. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti. Señor, junto con esa salvación, tú tienes para nosotros sanidad, bendición, perdón, Señor, y ahora estamos aquí hoy escuchando tu palabra, y te pedimos que por tu misericordia toques las vidas de mis hermanos, toques mi vida y me ayudes a vivir agradecido para ti. En el nombre de Cristo te doy gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pues Dios les bendiga a mis hermanos. Dejamos el lugar al grupo de alabanza en esta hora.